¿Qué tal? Buenos días. Bueno, me corresponde ahora una presentación que de alguna manera va a ser una suerte de contrapunto en relación a la anterior. Y para entender el contrapunto, les quería básicamente generar una panorámica, ¿ya? Una mirada prospectiva, ¿no? De la situación de la alimentación, ¿no? Dado que este es un encuentro que tiene que ver justamente con los alimentos, de la situación de la alimentación a nivel global, ¿no? Que de alguna manera da señales preocupantes que nos invitan, ¿no?, a repensar la manera como hemos estado orientando en Chile en particular el desarrollo del sector agroalimentario, particularmente las políticas de fomento para la agricultura familiar y en general para toda la producción alimentaria a escala familiar. La presentación habla de las rutas culinarias, ¿ya? Y en primera instancia podrían ser rutas culinarias para el mercado turístico global, pero le hemos llamado como presentación rutas culinarias para la soberanía alimentaria. Y justamente la soberanía alimentaria como planteamiento, levantado por movimientos campesinos inicialmente a mediados de la década de los 90, habla justamente de un contrapunto con esta idea del mercado global de los alimentos, ¿no? Dentro de ese fundamento, ¿ya?, nos encontramos básicamente con una situación de escenarios, ¿ya?, que en varias dimensiones se nos presenta como problemática. Vamos a, mientras tanto, pasar la presentación. Comentar de que en el ámbito específicamente de la situación global de la alimentación, en general, no sé si ustedes tienen la información, se suele hablar, ¿no es cierto?, de que tenemos un problema de necesidad de alimentar a una población creciente, ¿sí? En términos generales, lo que observamos a nivel global no es un problema de producción, sino fundamentalmente un problema de distribución. Y esa distribución genera obviamente zonas de hambruna bastante agudas en el mundo, ¿no?, y zonas de un excedente alimentario que hoy día tiene la posibilidad de ser ocupado incluso en el ámbito de la producción de biocombustible, ¿sí? Ese escenario de inequidad en la distribución alimentaria a nivel global nos muestra hacia el futuro, hacia 20 años por lo menos, ¿no?, varios contextos, varias situaciones que nos invitan a preocuparnos, ¿no? Lo primero es que hoy día los alimentos como mercancías, como commodities, ¿ya?, son manejados fundamentalmente no por la oferta y demanda de los productores y consumidores, sino fundamentalmente por la intervención de agentes intermediarios. No sé si ustedes saben quién es el principal operador del café a nivel mundial. ¿Quién es el principal? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Quién podría ser? ¿Nestlé? ¿Coca-Cola? No, es Mitsubishi, ¿ya? Mitsubishi. Porque hoy día, gran parte de los alimentos básicos, ¿ya?, que se consumen en el mundo, ¿ya?, tienen la característica de ser commodities que son fondos de reservas de valor y son transados justamente por fondos de inversión. De tal manera que si un productor quiere vender, ¿no es cierto?, a un consumidor su alimento, estamos hablando de lo que se transa a nivel de mercados globales, no es una relación directa, sino una relación mediada por contratos de futuro, ¿sí?, contratos financieros. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Me presta el...? Acá está. ¿Qué es lo que ocurre acá? Ocurre que, vamos a ver algunas imágenes, ¿no? A ver. Ocurre que hoy día, cuando justamente se derrumban los mercados bursátiles, ¿ya?, las reservas de valor, ¿ya?, de valor del dinero, en particular del dólar, son justamente los alimentos, una de las importantes reservas de valor. De tal manera que junto con el derrumbe de los mercados bursátiles, tenemos unos saltos importantísimos, ¿no es cierto?, en lo que es la situación, ¿no es cierto? Alcanza a ver muy bien acá. ¿Se puede enfocar mejor? Les quería mostrar aquí solamente un índice de precios, ¿no es cierto?, de FAO, justamente que
en el momento en que se derrumban los valores bursátiles es cuando saltan los valores, ¿no es cierto?, de los alimentos a nivel mundial, justamente por el movimiento especulativo de los fondos de inversión. Entonces, tenemos un primer escenario de preocupación que tiene que ver justamente con que los mercados globales, ¿no es cierto?, de alimentos hoy día no solamente presentan importantes inequidades, sino que además ya están dominados por lógicas de fondos de inversión, no lógicas de oferta y demanda estrictamente del mercado alimentario. ¿Se fijan? Acá tenemos la crisis financiera, ¿no es cierto?, que se desata en el 2008 y coincide con el pic, ¿no es cierto?, de precios de los alimentos, por este movimiento, ¿no es cierto?, de los fondos especulativos hacia el sector alimentario. Entonces tenemos justamente una situación en el escenario de crisis financiera y social, ¿no es cierto?, importantísima vinculada a los alimentos y que de alguna manera pone entre paréntesis la idea, ¿no es cierto?, de que Chile, como veis, pequeño, no tiene que preocuparse de su propia producción alimentaria porque puede salir a comprar, ¿no es cierto?, los alimentos en el mercado mundial. Esa ha sido la política hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Chile puede exportar fruta y con ese ingreso, ¿no es cierto?, va y compra trigo en el mercado internacional, ¿sí? No producimos nuestro alimento básico, sino que lo compramos. Otro elemento de preocupación, ¿ya?, dentro de esta idea de escenarios de crisis a nivel global, tiene que ver justamente con la situación energética, ¿ya? Hace rato hemos alcanzado el cenit del petróleo, aproximadamente en el año 1975, ¿sí? Y hoy día tenemos costos energéticos crecientes de combustibles, ¿no? Particularmente, hoy día se habla mucho de buscar fuentes alternativas de combustible y se han puesto de moda los biocombustibles como posibilidad. Y eso implica, obviamente, destinar grandes superficies de cultivos, ¿no es cierto?, de monocultivos, ¿ya?, a este fin, con la consecuente concentración de la tierra y la expulsión de una diversidad de pueblos campesinos e indígenas en todo el mundo. Es un fenómeno de escala global. Este cuadro refleja más o menos, ¿no es cierto?, el balance producción-consumo de distintos países, distintos cultivos, ¿ya? La línea diagonal que está aquí, ¿no?, nos muestra básicamente a qué escala cada cultivo, ¿no es cierto?, en cada país debería ser generado para poder cubrir sus necesidades de biocombustible. Y si se fijan, casi todos estos puntos que se ven acá están puestos, ¿no es cierto?, en la línea media. Quiere decir de que si los distintos países quisieran destinar sus cultivos a la producción de biocombustible para satisfacer su demanda interna, prácticamente no podrían producir alimentos básicos para su propio consumo, ¿sí? Estamos hablando de Estados Unidos, de Brasil y de varios programas por el estilo. Tenemos otros argumentos que tienen que ver con la situación, ¿no es cierto?, a nivel ecológico, ¿ya? Básicamente, diversos fenómenos de contaminación transgénica, de pérdida de biodiversidad, ¿no es cierto?, de alteración de ciclos del agua, ¿no es cierto? Todo esto está vinculado al calentamiento atmosférico, ¿no es cierto?, pero no porque el calentamiento atmosférico está afectando los alimentos, ¿ya?, la producción de alimentos, sino al revés. Es la producción de alimentos la responsable hoy día, la producción industrial de alimentos, responsable al menos de la mitad del efecto invernadero. Y eso no se dice no, hoy día el efecto invernadero está afectando la producción de alimentos. ¿Ya? Y esto es relevante, ¿no es cierto? Aquí tenemos una estimación hecha por una ONG catalana que se llama GRAIN, que muestra, ¿no es cierto?, que acá más de la mitad de las emisiones, o alrededor de la mitad de las emisiones, ¿no es cierto?, del cambio climático que genera el calentamiento atmosférico tiene que ver con las cadenas agroindustriales de escala global, es decir, alimentos, ¿no es cierto?, que se cultivan, ¿no es cierto?, usando agroquímicos y combustibles fósiles, ¿no es cierto?, tiene que ver con el transporte, la logística de las cadenas alimentarias y tiene que ver con la pérdida del suelo de capacidad de retención de nitrógeno, porque cuando uno artificializa un cultivo, ¿no es cierto?, el suelo pierde la capacidad de retener carbono, ¿sí? Entonces, los alimentos están en el ojo, las cadenas alimentarias globales están en el ojo, ¿no es cierto?, del huracán del cambio climático. No es posible pensar que se pueda resolver el problema de las emisiones, ¿no es cierto?, que generan el efecto invernadero sin un cambio fundamental en las maneras como se hace agricultura a nivel mundial. Ya hablamos de la dimensión financiera y bueno, todo esto también nos lleva a un escenario, ¿no es cierto?, si sumamos lo financiero, lo ecológico y lo energético, nos lleva también a un escenario preocupante para el futuro desde el punto de vista social en términos de fenómenos de desnutrición, de malnutrición, de inequidad, exclusión y de conflictividad, ¿sí? Este es el mapa del hambre a nivel mundial, ¿no es cierto? Podemos ver acá cómo se concentra, ¿no es cierto?,
en el centro de África, las zonas más críticas, ¿no? En el Cuerno de África específicamente, ¿ya? Y podemos ver en este otro gráfico, lamentablemente no se alcanza a ver la base, ¿no es cierto? Pero estas primeras barras representan, ¿no es cierto?, la relación entre consumo, ¿no es cierto?, y producción que se vende, ¿no es cierto?, en el comercio en distintos países. Y esto que está aquí, ¿cómo se llama?, en rojo, da cuenta del nivel de pérdida, ¿ya?, de alimentos en las cadenas alimentarias de los países desarrollados. Es decir, aproximadamente el 40% de los alimentos que se consumen en los países del norte terminan en el basurero, ¿sí? Da cuenta también de esta lógica, no solamente entonces que energéticamente es insustentable, financieramente es riesgosa, ¿no es cierto?, climáticamente es perversa, ecológicamente es perversa para el planeta, sino además, ¿no es cierto?, tenemos una problemática de un despilfarro enorme de alimentos que escasean en otras partes del mundo, ¿sí? Y tenemos este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, en Chile específicamente, de la OCDE, el país que, ¿no es cierto?, sexto en términos de obesidad infantil. Tenemos los indicadores al mismo nivel que Estados Unidos en ese sentido, ¿ya? Entonces, esto lleva sin duda, todos estos fenómenos se juntan con dinámicas de crisis políticas porque la conflictividad, el hambre está conectada directamente con la conflictividad. Este es un mapa que les quería presentar. Si se fijan, los niveles de conflictividad están directamente relacionados y de ingobernabilidad están directamente relacionados, ¿no es cierto?, con la situación alimentaria en casi todos los países que se han analizado en este caso, ¿sí? Bueno, todo este escenario que dibujé, ¿no es cierto?, que muestra lo que está pasando hoy día y el futuro que podemos prever, lo contrastamos con este planteamiento de Chile potencia alimentaria y forestal, que es el lema de la política de Estado para la agricultura, que se diseñó en 2010 y que sigue vigente en términos de lineamientos gruesos hasta el día de hoy, y que está dado por la inserción de Chile al mercado global de los alimentos, que se institucionaliza en la firma de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio el año 95, ¿no es cierto?, y todos los tratados de libre comercio e inversión que se firman posteriormente, y que está liderada en Chile por el sector agroempresarial. Este tipo de política pone al Estado en un rol subsidiario, propio de todo el enfoque neoliberal, ¿no es cierto?, de tal manera que es el mercado el que define qué alimentos se produce, para quién se produce, ¿no es cierto?, y cómo se distribuye. Y en ese sentido, la oferta que hoy día tiene el país para la pequeña agricultura, para la agricultura familiar campesina, ¿no es cierto?, es encadénese a estas, ¿no es cierto?, cadenas agroexportadoras, ¿ya?, y por esta vía, ¿no es cierto?, participe de este éxito, ¿no es cierto?, agroexportador. Esa ha sido la oferta desde el año 2000 para la pequeña agricultura, encadenamientos productivos. Los dirigentes campesinos dicen que realmente es un encadenamiento, en un sentido negativo, ¿ya? Donde el rol del Estado, ¿no es cierto?, en tratados y acuerdos de comercio e inversiones, ¿ya?, ha quedado, ¿no es cierto?, bastante amarrado. Por ejemplo, hoy día no se le puede dar un trato nacional, no se le puede dar un trato diferente a la oferta de los productos agrícolas del campo, ¿no es cierto?, frente a una licitación de Junaep, por ejemplo, en relación a una transnacional. Porque por acuerdos de libre comercio estamos comprometidos a darle a cualquier transnacional un trato nacional en subsidio de compras públicas. Cuando se quería implementar una política en Chile como la política de Brasil, ¿no es cierto?, de merienda escolar, de que el 30% del alimento sea comprado por el gobierno de la agricultura familiar campesina para los colegios, ha sido bloqueado justamente a nivel de gobierno por este tipo de acuerdos de comercio que establecen trato nacional, sin discriminación entre una transnacional y la agricultura familiar campesina. Tenemos, ¿no es cierto?, que solamente son permitidos los subsidios para medio ambiente y pobreza, no se pueden establecer, o son muy limitadas las medidas de protección que se pueden establecer de carácter arancelario o paraarancelario, ¿no es cierto? Tenemos protección de inversión extranjera incluso sobre parques nacionales, tierras indígenas, tienen un estatuto superior hoy día desde el punto de vista legal. Acabamos de dar una tremenda pelea por sobre el tema de propiedad intelectual sobre semillas, con la ley de doctores que venía amarradita, ¿no es cierto?, en los acuerdos de comercio, la ley Monsanto. No es que se implementó así porque sí, sino que venía como parte de los compromisos de implementación de los acuerdos de libre comercio que se han firmado. Y tenemos, ¿no es cierto?, también de esos mismos acuerdos una serie de limitaciones a la posibilidad de establecer bandas de precios y salvaguardas para la producción doméstica, ¿ya? Ahora, ¿qué ha pasado con la relación entre estos escenarios, ¿no es cierto?, y la política doméstica en los últimos 10 años que mide el censo agropecuario, ¿ya?, entre la crisis asiática del 97 y la crisis financiera del 2008, que es el periodo en que Chile profundizó su inserción global? Básicamente, en términos muy amplios, tenemos, ¿no es cierto?, hemos perdido cultivos anuales y permanentes, ¿no es cierto?,
Las plantaciones forestales se han incrementado en 19%, ¿no es cierto? Tenemos un fuerte incremento, en este caso, de viñas y parronales. Buenas tardes. Vamos a disfrutar del área de manejo. Esta es una de las áreas de nosotros que se llama Ñagué. Y una fuerte concentración de la propiedad. Hemos pasado, ¿no es cierto?, hemos perdido aproximadamente unas 28.000 explotaciones, generalmente agricultura final campesina que ha migrado a las ciudades, y aproximadamente 1 millón de hectáreas ha traspasado a manos, ¿no es cierto?, hacia los grupos empresariales agroexportadores, ¿sí? Esto es un dato importante. En el año 97, fíjense ustedes, 2% de las explotaciones... ¿Qué pasó? Ya, ahí está, déjalo. Ahí está. 2% de las explotaciones concentraban el 78,4% de las tierras. El año 2007, 2% de las explotaciones concentra el 8,5% de las tierras. ¿Ya? Si hablamos de concentración de la propiedad, concentración del ingreso en Chile, bueno, aquí tenemos un fundamento de la concentración del ingreso en Chile. La concentración de la tierra es impresionante y la concentración de las aguas anda por aquí. ¿Ah? Porque Endesa es dueña como el 80% de los derechos de agua no consultiva en Chile, una sola empresa. ¿Sí? Tenemos obviamente una baja en la población económicamente activa que está siendo jalada por el sector minero, ¿no es cierto? Y una fuerte importación de alimentos, particularmente carne, ¿no es cierto?, cereales, legumbres, ¿no es cierto?, es decir, alimentos básicos, ¿sí? Esa ha sido, ¿no es cierto? Y por otra parte, los indicadores, ¿no es cierto?, de salud pública muestran una tendencia muy preocupante en el porcentaje de obesidad, ¿no es cierto?, de la población en los últimos 10 años, ¿sí? Por eso mismo, los movimientos campesinos han levantado, ¿no es cierto?, este principio, este planteamiento de la soberanía alimentaria como derecho humano colectivo, derecho de los pueblos a alimentos nutritivos, culturalmente adecuados y accesibles, ¿no?, producidos de forma sostenible. Su derecho a decidir, ¿no es cierto?, su propio sistema alimentario y productivo. Esto ha sido adoptado por distintos movimientos en el mundo. Vía Campesina lo lanzó y hoy día movimientos como Slow Food también adhieren a la plataforma de soberanía alimentaria a nivel mundial, ¿ya?, que se ha ido profundizando y que básicamente implica, ¿no es cierto?, un contrapunto con el modelo dominante, ¿no es cierto?, libre comercio global de alimentos, agroexportación, ¿no es cierto?, los alimentos como mercancía, ¿no es cierto?, y que ponen a la agricultura familiar como ineficiente y anacrónica, ¿no es cierto?, por esta otra visión de soberanía alimentaria que se plantea que los alimentos de la agricultura tienen que estar fuera del marco de los acuerdos comerciales, tienen que ser, ¿no es cierto?, priorizados en los mercados locales, los productores tienen que recibir precios justos, ¿ya? Se plantean los alimentos no como una mercancía, sino como un derecho humano colectivo, ¿ya? Y se plantea, ¿no es cierto?, la necesidad de reponer temas como la reforma agraria efectiva, ¿no es cierto?, el carácter de patrimonio de las semillas, ¿ya?, el control local de la producción y el carácter fundamental de los agricultores como custodios de la agrobiodiversidad, del saber tradicional y del manejo de los bienes comunes. Es una visión completamente distinta, ¿no es cierto?, del desarrollo de la agricultura y la alimentación en el país. La soberanía alimentaria, y aquí voy terminando ya, implica cambios estructurales que hay que producir a nivel del país, ¿sí? Fundamentalmente, plantearse, sacar la agricultura del marco de la Organización Mundial de Comercio y los tratados de libre comercio, volver a controlar, ¿no es cierto?, los flujos de alimentos desde Chile, particularmente los alimentos básicos, ¿no? Y, ¿no es cierto?, junto con estos cambios estructurales que hay que promover, ¿sí?, hay que desarrollar desde ya algunas iniciativas inmediatas desde la ciudadanía para hacer efectivo este principio de soberanía alimentaria. Y aquí brevemente voy a hablar de esta iniciativa, ¿no es cierto?, Desarrollo del Arca del Gusto en Chile, Bases para el Fomento del Turismo Culinario, que es una iniciativa ciudadana que está planteada desde un consorcio, ¿no es cierto?, de instituciones, la Universidad de Concepción, la Fundación Slow Food Italia, apoyando, ¿no es cierto?, aquí Corfo, con una línea de bienes públicos en particular. Nos planteamos la idea, ¿no es cierto?, a partir de la preocupación ciudadana por la calidad, el origen de los alimentos y toda esta situación de escenarios globales que describí, la idea de aprovechar el espacio que hay hoy día en las políticas de fomento para el turismo, porque no hay espacio hoy día para la agricultura familiar campesina como tal, para el alimento local, ¿no?, sino más bien en un escenario, ¿no es cierto?, de desarrollo de este sector, pensando en la posibilidad de la visita a los productores, ¿no es cierto?, como un ámbito de educación, intercambio y vínculo a largo plazo con los ciudadanos, ¿no es cierto?, particularmente el mundo urbano. Y planteando en el turismo, inspirado en la experiencia ecuatoriana, un enfoque comunitario que implica que el turismo se transforme en una herramienta de control territorial de
patrimonio cultural, de desarrollo de una economía solidaria y de promoción de la sustentabilidad. Nos planteamos entonces la idea de contribuir al desarrollo del circuito de turismo culinario basado en la reactivación, conservación y puesta en valor del patrimonio, ¿no es cierto?, alimentario y promoción de comunidad de alimentos en localidades rurales de Chile. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la entrada de la cocinería de Anita Pulef, Curarrehue, ¿no?, que junto con ofrecer los platos tradicionales, ¿no es cierto?, de su localidad y de su cultura, está haciendo una férrea defensa, ¿no es cierto?, con sus organizaciones de la instalación de centrales hidroeléctricas en la zona. Esto es hacia la cordillera desde Pucón. El proyecto Arca del Gusto desarrolló un mapeamiento nacional y estableció una comisión para relevar aquellos alimentos que están amenazados hoy día en Chile de extinción. Hemos trabajado en concursos territoriales, en investigación y acción participativa, ¿no es cierto?, para fomentar el turismo comunitario, la constitución de comunidades de alimentos, y estamos desarrollando en estos momentos catálogos web, atlas, cápsulas, y nos estamos planteando ya, ahora en octubre del 2014, ir a Terra Madre, que es el Encuentro Mundial de las Comunidades de Alimentos, cada 2 años, auspiciados por Slow Food. Aquí están los resultados preliminares: 183 alimentos, 20 rutas, 10 comunidades de alimentos declaradas. Los voy a dejar invitados a un seminario para la discusión, ¿no es cierto?, de estos resultados. Y bueno, eso básicamente lo quería presentarles de alimentación en Chile. Muchas gracias.